Muy buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes en esta ocasión. Me presento, mi nombre es Javier Sánchez y mi colega Robert Hilton. En Hola. esta ocasión vamos a tener una hora o tal vez un poco más, dependiendo de las preguntas que surjan, un webinar sobre monitoreo de operaciones de centrales eléctricas y también plantas eólicas. Es un tema muy interesante porque el monitoreo remoto, con esta situación que estamos enfrentando actualmente en todos los países, el monitoreo remoto tiene un sentido mucho más importante. Y a través de herramientas tecnológicas podemos lograr eso. Es decir, monitorear nuestras operaciones en forma remota sin tener que desplazarnos realmente a ningún otro lado. Utilizando nuestras computadoras de escritorio, laptops, video walls o incluso teléfonos celulares, teléfonos inteligentes. El día de hoy vamos a destinar precisamente una hora para revisar la forma de hacerlo utilizando la tecnología de Transpara que se llama Visual KPI y lo vamos a demostrar también con algunos demos aplicados a la industria eléctrica específicamente. Si me permiten, entonces podremos empezar mostrando una presentación muy rápida de PowerPoint para que conozcan a la empresa Transpara y su producto en términos generales y después entremos al demo que hará mi compañero Robert Hilton. Yo estoy basado en la Ciudad de México, mi compañero Robert está basado en la ciudad de San Francisco, California. Entonces empezamos con la presentación de PowerPoint. Quiero decirles que Robert no habla español, entonces cuando él haga el demo, yo estaré traduciendo una vez que él termine algunas frases. Robert, are you going to show the slides? Yes, can you see them now? Yes, I can. Okay, great. Would you like me to start? Yes, please. Okay, first of all, thanks everybody for having us, and I'm looking forward to going through this. Robert dice que muchas gracias por acompañarlos y que pues es un placer poder mostrarles esta tecnología en la sesión de hoy. So the way I like to start this is, first I'm going to focus on remote operations monitoring and also crisis management. But I start by doing that with an overview of what our product does in its core functions. Lo que dice Robert es que el día de hoy vamos a tratar el monitoreo remoto de operaciones y algunos temas como manejo de crisis en plantas y centrales eléctricas. Para eso quiere presentarles la presentación de PowerPoint primero. So let me start, and this comes in 4 sections. And the first is that we read data in real time from as many data sources as you want, and there are thousands of them supported. Y esta lámina se va a presentar en 4 secciones. La primera son las fuentes de datos, de donde vienen los datos operativos. Visual KPI soporta miles de fuentes de datos que pueden ser conectadas. And these are many types of data sources, things like time series data or historians in the industrial world, or business intelligence tools, or ERP systems, or even external data like weather or lightning strike data. Hay, decía Robert, cientos o miles de fuentes de datos que se soportan para poder leer los datos operativos o de otro tipo. Hablaba primero de fuentes de datos o de sistemas de manejo de datos a tiempo real, históricos, sistemas históricos, pero también otros, bases de datos de diferentes tipos, incluyendo SAP o fuentes de datos externas como información climática y del viento. It also includes things like IT monitoring and manual data entry
only different types of data, but different speeds of data or different uses of data. También cubrimos los datos de TI y otros a diferentes frecuencias o velocidades. And in Visual KPI, you can mix and match this data all you want, even inside of an individual KPI coming from multiple data sources at the same time. En Visual KPI se pueden combinar estos datos, inclusive en un solo KPI, Key Performance Indicator, indicador del desempeño, indicador clave del desempeño. Se pueden combinar datos de diferentes fuentes de datos. And the key word in this section is the word read. What we don't do is we don't say you have to move all of your data into our new big master data source that then you have to manage and maintain separately. La palabra clave en este tema es lectura. Aprovechamos la infraestructura existente que ustedes tengan en sus instalaciones, de tal forma que no tienen que mover datos, ni tienen que adquirir nuevas bases de datos para poder almacenar información proveniente de todos los sistemas. Simplemente leemos los datos. And this makes it a fairly lightweight application that's very rapidly deployed and easy to change. Esta situación hace que nuestra aplicación sea ligera y permita mover los datos y leerlos de manera muy rápida y oportuna. And so the second thing that we do, and this is kept separate from the raw data on purpose, is we decorate that data with all the things you know about it for the purposes of visualization, for the purposes of organizing it, for the purposes of analytics, and for the purposes of alerting. Sí, mencionaba a Robert al principio que eran 4 etapas, ahorita vamos en la segunda. Primero, la lectura de los datos crudos, como él mencionó, raw data, y ahorita vamos a decorar ya los datos. Decorarlos como poniéndoles un target, límites, utilizando la geolocalización, alertas, etcétera. And it even includes custom attributes so that it can capture your corporate language or your industry language and all the things you care about with your assets and information. Y un tema importante que dice Robert es la última línea que dice custom. Se pueden customizar la información que se lee de acuerdo con los estándares corporativos. And so there's two ways this information can get in, either manually using the Visual KPI Designer, or it can be fully automated to read this data from an external source if you already have it. Los datos se pueden leer y se pueden configurar en dos formas, utilizando una herramienta de nosotros que se llama el diseñador en Excel, o bien en forma totalmente automatizada a través de sistemas de información existentes. So these two things on the left of the slide are the ingredients for Visual KPI. And even if you've defined even just a small number of KPIs and put them in a small hierarchy, then you have a fully running Visual KPI system. Esos primeros dos pasos permiten ya, incluso aunque sean pocos los KPIs que se configuren, tener un sistema completamente disponible. And what I mean by fully running is you don't start with a blank canvas and have to build all of the screens and visualizations and everything yourself. Most of our visualizations are already running, and then you can take it further. Lo que dice Robert es que nuestro sistema tiene las visualizaciones prácticamente ya construidas, entonces una vez que se configuran los KPIs, el sistema muestra las visualizaciones en forma automática. And you can take it further in three ways. Personalized drag and drop dashboards, and you can have as many of those as you want. Se pueden personalizar los tableros, los dashboards, de tal forma que se pueden tener los que uno desee o necesite.
The second way is additional visualization types that weren't automatically generated just by having KPIs. And those are either ad hoc visualizations by the end user, managed visualizations by the administrator, or embedded content for custom or external information that you want to embed. Las visualizaciones pueden tener diferentes contenidos. Por ejemplo, él hablaba al final de embedded content, o pueden ser visualizaciones personalizadas o por categoría de los individuos que laboran en las plantas. And lastly, you can take it further through security itself. We have something called object level security, which means right down to the individual KPI or other object in our system, you can decide who does or doesn't have access to it. Sí, hablaba ahora Robert de la seguridad del sistema, hablaba de object security, lo que significa que un objeto puede verse o no dependiendo del nivel jerárquico de la persona. And then lastly, because we deal with data that is moving in nature, even if it's slow moving or fast moving, alerts are critical. It's basically our belief that the software should be smart enough to tell the users when it needs their attention, and not just when, but where in the software. So nobody wastes time looking around when the software should be doing some of that work for you. Una vez configurado el software, se configuran las alertas, lo que nos permite cambiar un poco el paradigma del monitoreo. Ahora hacer el monitoreo por excepción y ver aquellas KPIs que están indicando que hay algún problema o se puede prever algún problema con ellos. So what this really amounts to is think about the stock market application that's in your pocket already. Uh-huh. Para tener una comparación, piensen ustedes en la aplicación que tienen ustedes en sus teléfonos inteligentes de las casas de bolsa, por ejemplo. It has some simple characteristics and a lot of power at the same time. So it's obvious, it updates itself in near real time. You can spend 10 seconds looking at it as a quick glance, or you could spend an hour or two drilling around and comparing things. So many advantages to this concept. En nuestro caso, con Visual KPI, la comparación pues es interesante porque también el sistema es obvio, se hace automáticamente la actualización a tiempo real, pueden tener una vista rápida o hacer un poco de drill down para ver más información, y entonces ahí puedo rápidamente saber si puedo estar relajado o empezar a tener alguna preocupación por algún KPI que esté fuera de rango. And so what Visual KPI does for our customers is give these kinds of characteristics, but instead of for the stock market, for your business and for your operations. Sigue Robert comparando con las aplicaciones de casa de bolsa y las acciones, ¿no? Esas aplicaciones les dan alertas de cuando sube o baja alguna acción. Pues esto es igual, nada más que en las operaciones de su planta. Saber cuándo una parte, un activo, un equipo o un KPI puede tener algún problema o está teniendo algún problema. Now, the problem with this stock market application compared to your business is a few different things. Number one, the stock market application comes from usually just one data source. En caso de las aplicaciones de los sistemas de casa de bolsa, pues los datos vienen de una sola fuente de datos. And the data usually looks all the same to that application because it has, stocks have a price, they have a high and a low and some various metrics that all look the same across all the information in that application. Nuevamente hablando de los sistemas las aplicaciones de casa de bolsa, todos los datos se ven iguales, nada más tienen un límite alto, un bajo, y ahí van fluctuando. And this is very different than your business, which may have
tens or hundreds or even thousands of different data sources that all look completely different, yet you still want those same advantages of the stock market application, the real-time nature, the obviousness, the ability to glance or go deep. ¿Sí? En el caso de la aplicación de Visual KPI que trata de los datos operativos y del negocio, es bastante diferente porque estamos hablando de cientos o incluso a veces hasta miles de fuentes de datos provenientes de diferentes equipos o secciones de la planta. Y entonces el sistema tiene una equivalencia con el de monitoreo de las acciones de la casa de bolsa, que está a la vista, que es en tiempo real y que pues permite monitorear las operaciones rápidamente para saber si tengo un problema o las cosas están funcionando correctamente. So that is what Visual KPI aims to do. Now let's talk about a little bit of background and who actually uses it. Ya hablamos un poco de lo que es Visual KPI. Recuerden, estamos hablando de datos operativos y de negocio. Y ahora vamos a tratar sobre los antecedentes de Transpara. So we are not a new company. We've been around for 14 years, and we have customers in 25 plus countries and supporting lots of different languages and even locales. Sí, no, Transpara no es una empresa nueva, tenemos en el mercado 14 años y presencia en más de 25 países, miles de usuarios con diferentes idiomas. If you look across our customers, you'll see a lot of things in common. Number one, they come from industries that are very operationally focused. Si ven del lado derecho está una lista parcial de clientes y Robert destaca que el tipo de compañías están muy enfocadas a las operaciones. And these are companies where mistakes are very expensive. Security is very important. Places like nuclear power and oil refining and satellites and other industries like that. Este tipo de empresas, desde luego, tienen riesgos importantes si se cometen errores. Estamos hablando de nichos industriales como generación eléctrica, plantas nucleares, satélites y muchas otras industrias. And then these customers, each of them came to us and bought our software for one or two big reasons. And if you add up all those reasons across all the customers, there's really about 5 reasons to really come to us for what we do with Visual KPI. Todas estas empresas adquirieron el software, el licenciamiento de Transpara por diferentes razones. Cada una decía una o dos razones por las cuales necesitaba el software de Transpara para el monitoreo de sus operaciones. Si sumamos esas diferentes razones, llegamos aproximadamente a 5. The first of those is that ability to aggregate multiple data sources on the fly without moving the data. Una de ellas es agregar todas las fuentes de datos en una sola visualización sin necesidad de mover los datos. Second is the real-time nature of what we do. Not only do we support real-time data, but we support a lot of data sources that most tools are not familiar with, like real-time industrial historians and others. La otra es que Transpara soporta y puede leer cualquier tipo de fuente de datos, incluyendo los sistemas de manejo de datos a tiempo real e historiadores. The third is the focus we have on KPIs, where everything has color and status and meaning, so the users don't have to have a deep level of training. La tercera es los estatus que el sistema con colores indica, de tal forma que su manejo
para los usuarios es muy rápido y sin necesidad de tener un entrenamiento formal. The fourth is the mobile aspect, the fact that we work on any device from large screens on the wall right to your phone, and you don't need to do anything in the software to make that possible. Every visualization supports all devices. La otra es la facilidad de tener los datos en sus dispositivos móviles, es decir, la movilidad de los datos. En cualquier tipo de dispositivo inteligente se pueden monitorear, lo vamos a ver en los ejemplos que en un rato va a mostrar Robert, esta situación. And last is the user experience. Some powerful data tools have too many options or are very ugly or meant only for the deep trained experts. In our case, we want to give the power to the experts, but make it simple and obvious that you can put it in the hands of field staff or executives or anybody else that can get value from your powerful data. La otra es la facilidad del uso del sistema. El sistema ha sido desarrollado para ser amigable, de tal forma que un operador de una planta o el ejecutivo de más alto nivel de una organización pueda manejar la información y sacarle provecho al valor de los datos que van a estar en sus manos. So that's a little bit about us. And before I continue to the demo, Javier, please let them know that if they have any questions, either about what I've shown already or what I'm about to show as we go along, to just add their questions to the chat window. Sí, menciona Robert que vamos a pasar a la parte del demo de la tecnología, pero antes de eso me dice que si ustedes tienen alguna pregunta, por favor utilicen el chat que está del lado derecho para hacer las preguntas que vamos a ir contestando en la medida que avancemos con el webinar. Y también tenemos tres preguntas, un pequeño cuestionario de 3 preguntas que queremos hacerles. La primera la voy a poner, está en la sección donde dice polls, P-O-L-L-S. Son 3 preguntas. La primera dice, ¿les interesa monitorear el desempeño de su planta a través de indicadores de desempeño claves? La segunda, ¿les interesaría visualizar los datos operativos en dispositivos móviles y computadoras? La tercera, para ustedes es un tema interesante la integración de datos operativos en una sola plataforma. Entonces, si son tan amables, voy a poner a iniciar el primero. Cuando ustedes tengan tiempo, nada más pongan sí o no y pasaré a la segunda pregunta. Ready, Robert. Okay, so let me give you a high-level overview of Visual KPI, and please keep in mind that this will be a short demo. If anyone wants to have a longer demo or go into more depth on the features and functionality, we're happy to arrange that afterwards. Sí, Robert va a iniciar con el demo y lo interesante de esto es que vamos a poder recibir una explicación más o menos detallada. Las personas que estén interesadas en tener una explicación todavía más detallada, nos dicen y después podemos tener una sesión exclusiva para ustedes. So let me start with 3 big themes about the software. The first, you'll notice I have 2 web browsers open, one to a phone-sized screen. This is just a free site that has it, which allows me to show this in the web browser. And you'll notice that this page on the right and this page on the left are the exact same page. Sí, Robert indica que van a haber 2 imágenes. La imagen de la izquierda es como si estuviéramos viendo una laptop y la imagen de la derecha es como si estuviéramos viendo un teléfono inteligente. La imagen o el tamaño del monitor se puede adaptar de tal forma que no se pierde la resolución ni el tamaño de los gráficos que ahí aparecen. Es adaptable.
And the next thing you may notice as I'm demoing is that all this information is going to update as the data changes in the data sources, which are not here with the system. They are being read live. And so the software is alive, updated in seconds, so near real time. Sí, un punto interesante que comenta Robert es que estamos leyendo la información de las fuentes de datos originales de todo tipo, las operativas, los sistemas de manejo de información, etcétera, y la información es a tiempo real, no se tiene que actualizar nada, automáticamente se está actualizando. So then there are three main ways that users interact with the software. The first one is the dashboard, the second is the hierarchy, or what we call groups, and the third is search. Hay tres formas de que los usuarios pueden interactuar con el software, ¿no? Una de ellas es con el botón de búsqueda, otro es la jerarquía y la otra pues es a través you mentioned three. Can you repeat it? Number one. Dashboards, Ajá, con los tableros, la groups, jerarquía, ajá, los grupos and search. y búsqueda. And so let me show you through each one of those in a little bit of detail, not much. So here I'm looking at the first one of those. That's a dashboard. Uh-huh. El primero es un tablero, perdón. And this Es, is a, oh yeah, go ahead. And this is a power generation example. Let me show you a few others. This is a COVID-19 tracking dashboard. sí, y así como está mostrando plantas de generación eléctrica, pues está igual el sistema para otra aplicación conectado al COVID, a las fuentes de datos de COVID-19 del hospital de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos. And you can see I have many dashboards in here. In fact, you can have as many dashboards as you want. Pueden ustedes implementar tantos tableros como requieran. Es algo relativamente simple de hacer. Here's a transmission and distribution dashboard in PowerSpace. Ahí está un tablero de transmisión-distribución. Here's a warehouse distribution and logistics example. Aquí hay un tablero que muestra logística y distribución. And several different views of it at different dashboards. Más tableros, diferentes vistas, todo es customizable. And lastly, here's a telecommunications example in the satellite broadband space. Este es un ejemplo de telecomunicaciones en el mundo de las telecomunicaciones y de los satélites. As you can see here, there are many different types of data sources represented, everything from high-level metrics for the entire network and open support tickets, all the way down to the individual metrics inside of a modem at a customer. ¿Sí? Entonces él nuevamente habla de que hay muchas bases, muchas fuentes de datos de diferentes localizaciones y lugares y todo se concentra en una sola aplicación. So I'll go back to this dashboard and show you a couple of brief things. Number one, you can see is, many examples of the types of visualizations that we support here, including embedded content, which there's examples here at the bottom. ¿Sí? Entonces está mostrando lo que puede haber en un tablero, hasta contenido integrado, videos, por ejemplo, cámaras de vigilancia. And if I have the rights to and I want to customize this dashboard, I can simply say customize dashboard and then move things and resize them, etc. Ustedes verán la forma tan rápida que él puede customizar el tablero. Es cuestión de segundos hacerlo, si es que tiene los permisos para hacerlo. En este caso, él los tiene. So now I just moved this map over to the left and moved this chart to the right. Hizo un cambio de lugar, movió el mapa del lado izquierdo y el gráfico del lado derecho.
The other important thing about dashboards is the concept of time. So you can see on my dashboard I have trends or other time-based objects with different time ranges. 1 day at the top, 10 days, 1 week, 12 hours. So by design, you can make them all independent. En forma independiente, el tiempo de los gráficos, es decir, una semana, un mes, puede ser independiente cada imagen. You can also do the opposite by saying, I want this entire dashboard to be locked to a specific time range. Puede hacer lo opuesto, es decir, hacer que todos los gráficos tengan exactamente el mismo periodo de tiempo. So now I've locked this entire dashboard to a 4-hour time range, and I'm also controlling the dashboard as if it is all one object, even though it comes from many data sources. Lo que hizo ahora es que puso el periodo de tiempo en 4 horas y todos los objetos es como si fueran un solo objeto, aun cuando vienen de diferentes fuentes de datos. So if you look at this trend on the left, if I move it, you'll see that I've just moved the entire dashboard and every time-based object on it adjusted. Movió uno de las tendencias, la que estaba al lado izquierdo arriba, y todas las demás, por consecuencia, también sufrieron ajustes. I can also zoom in on something that's interesting to me, like this little spike here, which is just 4.5 minutes, and you'll see my entire dashboard, everything time-based, zoomed into the same 4.5 minute period. Puede hacer un zoom en un KPI determinado y todo lo demás igual sufre o tiene el mismo efecto. And so now if I choose to go back and forward in time, you'll see I'll go back and forward one of those periods, or I could zoom back out and change that. Y desde luego puede regresar al periodo original de una manera muy rápida. So let me go back to no time range. Oops. There we go. And now that's a little bit about dashboards, but I haven't shown you how to add something to a dashboard. I'll come back to that in a minute. Let's talk about the second major way that people interact with our software, which is the hierarchy, or what we call groups. Ahora va a mostrar otra manera de cómo los usuarios interactúan con nuestro software a través de la jerarquía o grupos. Now, the way to think about groups is like any other hierarchy, meaning you can have as many levels as you want, you can have as many groups as you want, you can name them whatever you want, etc. Sí, menciona que pueden configurar en la jerarquía tantos grupos como sea necesario, no hay límite. And this is the alternative to the dashboard, where the dashboard is a subset of the information made available to you, customized, laid out on the screen the way you want, with the visualization you care about. Habla de la forma de customizar los tableros, haciéndolo de la forma en como se requieran y con las capas que ustedes necesiten. So if that's the personalized view, the groups view is all of the information that's been made available to you with all the possible visualizations and organized the way the administrator has determined it. Sí, en la forma de grupos está toda la información que está disponible en el sistema y en la forma en como el administrador ha decidido ponerla. So let me show you a few examples of this. This is a power generation company that's organized into regions and then into sites, etc. Esta es una jerarquía de grupos de una compañía de generación eléctrica que tiene plantas de generación en diferentes lugares, distribuida en diferentes incluso países. This
COVID-19 site is a very simple hierarchy in that it is the Earth. So it's geographically based by country or continent, country, state and province, and then even into counties in the United States and others. Ahora cambió y está mostrando otro tablero, regresa al de COVID y dice, este está realizado, es un ejemplo de Estados Unidos, por estado y también por county, incluso se puede llegar a ese nivel, o sea, diferentes capas. So if I drill down here into each of these countries, you'll see I have this full drill down, but also performance is rolled up at every level. So before I drill in, I can already see which things might need my attention. Like over here, region Northeast is doing a lot worse than its peers. So it's probably where I want to go look. And over here, the United States is doing much worse than its peers. Sí, está mostrando en el teléfono inteligente las plantas eléctricas, los grupos, y del lado izquierdo otro ejemplo de un tablero de COVID, en donde está mostrando la situación por país y muestra la situación tan crítica que tienen, por ejemplo, los Estados Unidos. Son ejemplos diferentes. And on this transmission and distribution site, this is more organized by equipment type. Ahora del lado izquierdo muestra una distribución de una compañía de transmisión y distribución eléctrica y están organizados los grupos por región donde se está haciendo la transmisión-distribución. And lastly, on this satellite one, there are multiple hierarchies. So I can view the information in multiple ways. By service type, by end user category, by whether it's the satellite metrics versus an end user metric. Ahora sigue en el lado izquierdo mostrando otros tableros, en este caso de la industria de satélite, telecomunicaciones, en donde los grupos tienen diferentes conceptos y diferentes requerimientos de datos y de KPIs. So the same customer could have a geographically based hierarchy, a department or company organization hierarchy, and one that's by equipment type. You could do all of those in the same system. Lo que comenta es que al hacer los grupos se puede hacer por distribución geográfica, por tipo de unidad, por equipo, en fin, dependiendo de lo que cada empresa requiera, se puede poner en esa jerarquía. And so there's a few big differences in our hierarchy versus other ones you may be familiar with. One was I already mentioned, which is that it's visual. It tells you before you drill in what might need your attention. Hay diferencias en la forma en cómo Transpara Visual KPI muestra su jerarquía. Aquí, en este caso, desde el principio, estás viendo de una manera visual, estás notando en una manera visual que puede o no tener algún problema, alguna sección de la planta. The second thing that's different is that objects can appear in multiple groups at the same time. They can have multiple parents. Sí, los objetos pueden aparecer en diferentes grupos. Esa es otra diferencia también. And third, it can be automated. So KPIs and groups can move around between various groups based on changes in the data and the data sources. Igual el sistema, los grupos quedan automatizados. Entonces, al haber cambios en uno, puede haber cambios en todo el tablero, como ya lo mostró. So let me just drill around a little bit. I'm going to drill into region Northeast here, and I'm going to get down to a set of KPIs. So I'm drilling by clicking on the name. Ahora va a ser un drill down y ya hizo un clic en la región, this was the region East, Robert. Sí. Ajá, la región este, hizo un drill down y allá aparecen los KPIs. So I just drilled down 2 levels and I got to a set of KPIs here, and you can see it on both screens. I mentioned every feature works on every device, and you're never limited by being on a small device.
So let me show you how that works. Sí, ahora va a mostrar, y ustedes lo pueden ver en las dos imágenes, en la imagen de la izquierda y de la derecha van a aparecer exactamente los mismos, las mismas vistas, y no importa, esto demuestra que no importa el tamaño del monitor. So you can see more on the bigger screen, obviously, because there's more room. But if I open this KPI, you'll see there's even more to it here. Actions I can take, who's responsible, other limits, etc. Del lado izquierdo, por supuesto, el monitor tiene mayores dimensiones y se puede ver, hay más espacio. And if I do that on the phone, you'll see even the visualization I couldn't see is sitting right here. So you're never missing information. Ajá. Y del lado derecho ya pues llegó exactamente a tener la misma información que se adaptó al tamaño del monitor del dispositivo móvil, de tal forma que no pierdes ninguna información, no la dejas de ver. So let's talk about the toolbar here. All these visualizations and the hierarchy is automatically generated. So everything I'm showing you here, you did not have to define or even custom build in any way, including what I'm about to show you. Sí, destaca Robert que no es necesario hacer ningún, modificar los códigos ni adaptarlos. Todo está hecho ya para que una vez definidos los KPIs, visualizaciones estén a la vista. So in the toolbar here, you'll see the first section is various things I can do to interact with this set of KPIs, like filter them or group them by attributes or status, change time range, add them to my dashboard, etc. Sí, está yendo al toolbar de la parte izquierda y menciona que ahí hay varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, cambiar los rangos de tiempo, agrupar los KPIs en diferente forma, etcétera. So I just changed the time range to 4 hours. Now the second section here is the various visualizations that are available to me. So I can just toggle between those. And again, you didn't have to build these. They're already running. La segunda parte del toolbar está dedicada principalmente a las diferentes visualizaciones. No hay que construir nada, todo está ya previamente diseñado. Lo único que va a aparecer son los datos propios de su negocio. And each of the visualization types has various options you can change. So this is a bullet chart, and I'll change it to where the target is in the center so I can see who is deviating the most. Entonces él estaba mostrando un KPI donde aparecía el target y pudo ver en qué momento se estaba desviando más. And lastly, you have some analytics here that are already running. So I can see over a certain time range, who's my worst performing KPIs and by what percentage. La tercera parte del toolbar es la parte analítica, o sea, los cálculos. Y ahí, por ejemplo, está mostrando un diagrama que se llama Pareto, en donde se puede ver qué KPIs es el que se está desviando más. And you can see when I click on them, it also tells me when they went into these alert states or not. Y si le hacen un clic, ustedes pueden ver en qué momento o cuántas alertas hubo respecto a esa desviación. So we only have a few minutes left of my part before we go to questions. So let me show you just a few things quickly. I'm going to make a visualization very quickly and customize it. Sí, dice que ahora lo que va a hacer es va a customizar un tablero en su presencia para que vean lo rápido que se puede hacer esa operación. So I've picked 4 KPIs here from this visualization, and I'm going to trend them against each other. Seleccionó 4 KPIs y va a hacer una tendencia que tenga la información de los 4. And then I'm going to customize it by changing the time range and making it a multi-scale trend so I can see how they correlate. Sí, los va a correlacionar, cambió el periodo y además hizo la gráfica multiescala para que se puedan correlacionar.
There's a lot of trending features. I won't show all of them to you, but there are many different unique things you can do with our trends. And I'm going to also go down here and change the y-axis to market price, or in this case, phase maybe. So now I've customized this trend, and let's say that I want to keep it. Sí, se pueden hacer muchas cosas con las tendencias, marcar con el cursor los valores límites superiores, inferiores, muchas otras cosas, y dice ahora, ya la customicé, la voy a guardar esta tendencia. So if I want to keep it, I'm going to add it to my dashboard. And if the dashboard was locked, then I can make a new dashboard to add it to. And when I do that, it takes me to the designer, and my new object is sitting right at the top. Sí, ahora esa tendencia que consistió en integrar 4 diferentes KPIs, la va a adicionar a su tablero y mantenerla como parte de su sistema de monitoreo. And you can see that it hung on to all of my customization. It's a multi-scale trend. It's a 4-hour time range. Phase is the y-axis. And then once it's on the dashboard here, I can rename it or change the description for the purposes of my dashboard. Sí, puede hacer muchas cosas, por ejemplo, renombrarla, cambiarla de lugar, etcétera, como ustedes ya vieron. So now let me show you one other way to an interesting way to do some operational analytics. So instead of drilling into Region Northeast, I'm going to click on this bar, which has 135 KPIs in it. Va a mostrar una forma fácil de hacer analítica. Le hizo clic a una barra donde hay 132 KPIs. And then I'm going to filter it down to just the ones that are giving me problems. So I'll take away things that are good, or take away things that are not in service. Ahora va a filtrar, quitar las cosas que no sean buenas para él o los KPIs que no estén en servicio. I could also filter by the distance from where I'm standing if I'm using a device with a GPS and if my objects have geolocation on them. Puede incluso filtrar también por ubicación geográfica. Filtró todas las que estaban bien, no tiene caso monitorearlas en este momento. So now I'm looking at, across these 3 sites, all of the KPIs that have problems, but it's still organized the way the administrator decided, and I want to organize it a different way. Ahora filtró por ubicación geográfica y quitó los que estaban buenos y pues tiene los que, mostrando los que tienen problemas. Pero incluso ahora va a cambiar la distribución de esos. So I want to see how my KPIs are doing by what type of unit they are. When I apply that, you can see immediately that I have a lot more problems going on in coal than I do in other areas like biomass or geothermal or wind. Los agrupó por tipo y ve que tiene problemas con las plantas que utilizan carbón como combustible, más que las de viento o cualquier otra. And if I want to keep this, I can do the same thing and add it to my dashboard. Si quiere mantener ese gráfico, lo puede adicionar a su tablero sin mayor problema. And you'll see this visualization, because it's filtered, will grow and shrink throughout the day as these KPIs go in and out of alert states. So it's a constant reminder of things that need my attention without having to go ask the question again. Insertó ese gráfico en su tablero con la semaforización de aquellos KPIs que tienen problemas y además agrupados como él necesitaba por tipo de planta o de unidad de generación. And then let me show you in just 1 minute here the third major way that people use our software. So it doesn't matter where you are in the system. I could be at the hierarchy, I could be at the dashboard, but wherever I am, the search box follows me. Ahora va a mostrar la tercera forma en cómo los usuarios interactúan con los tableros, con el sistema. Dice, no importa en dónde se encuentren, si están en el tablero o están en los grupos.
And it not only shows me the live results of what I'm searching as I type, but it shows me the live status of those objects. Me muestra el estatus de los objetos. Eso es lo que me va a mostrar. So if the KPI I'm looking for is doing well, maybe that's all I needed to know. If it has a problem, maybe I can drill in and do other things. Si lo primero que necesito saber es que el KPI que estoy buscando está bien, el sistema lo hace. Si tiene o veo que pudiera tener algún problema, puedo hacer un drill down para investigar un poco más cuál es el problema. The second way to use search is to make an ad hoc group of KPIs that didn't get created by the administrator. So you can see 19 KPIs meet my search requirement. If I click on that, then I have all 19 of those KPIs from my search. La segunda forma de cómo se puede utilizar la función de búsqueda es agrupar los KPIs en una forma diferente a como lo hizo el administrador. Entonces él puso una opción de búsqueda que le permitió tener ese agrupamiento que él necesitaba en ese momento y fue en un instante. And you can see from the toolbar up here, even though I made this group myself, I can still change the visualization, I can still group it, I can still run analytics, I could still add it to my dashboard. Everything is still available, even though I made up this group. Sí, él construyó rápidamente este grupo y todas las funciones están disponibles. Las funciones analíticas, etcétera, etcétera, las puede seguir usando sin mayor problema. And lastly, before I leave here, let me just show you one other example here. I'm going to go into this group Exton, and I'm going to map these, show this visualization. And when I switch to satellite, you'll see here's an example of a wind farm that is showing its live turbines and their temperatures. Okay. Aquí lo interesante de esto es que está utilizando la función de datos georreferenciados, mapas, en donde vean ustedes las turbinas de viento de una planta de generación eólica. Ahí mismo están los KPIs con colores, tienen semáforos. Entonces, él amplió un poco el tamaño y puede llegar a ver la turbina y el KPI para saber si está vibrando, si tiene la temperatura alta, etcétera. Entonces, es una forma de poder monitorear en un conjunto o en forma individual cada uno de los activos. And if I wanted to trend those against each other, for example, and see how they're doing, I could just go here to the wind category, select all of those temperatures, click trend, and make a trend of them. Customize it how I want. Ahora lo que hizo es integró los KPIs de esas 3 o 4 turbinas que aparecían en el mapa en un solo gráfico con diferentes tendencias, de tal forma que se puedan comparar una contra la otra. Y por supuesto, esto se puede integrar en el tablero personalizado. So there are many, many other features. That's just a very small taste. So with the remaining time, we'd love to see if there's any questions. I know that Emiliano has run, I believe, a couple of polls, or may want to. But Javier, I'll let you wrap it up and see if there are questions. Sure. Para su información, les puse una tercera pregunta que dice, para ustedes es un tema interesante la integración de datos operativos en una sola plataforma. Ya está listo, si me hacen favor de responder. Y después, si ustedes tienen alguna pregunta que quieran que les respondamos, por favor póngala en el chat y con mucho gusto la leeré y la responderemos. Apparently they don't have questions. I have.
And Javier, maybe you can mention a little bit about the COVID-19 site, that it's free and publicly available for anybody who'd like to use it. Sí, me dice Robert, me recuerda, en nuestra página www.transpara.com hay una sección que trata sobre el tema de COVID-19. Ustedes pueden acceder a esos gráficos, es gratis. Si quisieran que en su localidad adaptáramos estos gráficos para un uso específico del estado o del municipio o del país de donde ustedes se encuentren, con mucho gusto lo podemos hacer y esto lo hacemos como un servicio, no tendría ningún costo para ustedes. Do you want me to show that video? I believe so, and with that, I believe we can finalize the session today. Okay, so Javier, if you want to tell them, we'll show the video and then go on mute and I'll play it. Sure. Vamos a mostrar como punto final un video para que ustedes continúen viendo el tema de Visual KPI. Es muy corto. Voy a ponerme en mute porque si no se van a viciar el sonido. I'm going to mute. Okay. Oops. COVID-19 is causing a lot of confusion. With all of these mixed messages and political bias, how do you uncover what's really happening? How do you make informed decisions that affect your business, your family, and your health? Data is critical, but numbers without patterns are useless. If presented correctly, those patterns emerge and become obvious. At Transpara.com/COVID-19, we created a free, real-time site to help you cut through the noise and get right to the facts. Create interactive and personalized dashboards to help you better understand the current status of any geography. Compare data by continent, country, state, or province, and county, including per capita information, so you can compare any size geography with any other. Look at testing and hospitalization data, growth rates, and more. New metrics and sources of data are being added regularly. Use the predefined dashboards and visualizations, or make your own. Look at 7-day averages to monitor the recovery or see how your area compares with any other or the entire world. Data should be free, especially during a crisis. Facts don't have opinions, and educated decisions are better decisions. Visit Transpara.com/COVID-19 to learn more and access the live data. Did that work, Javier? Perfect. Yes. Okay, great. Excellent. Pues con esto creo que vamos a cerrar el webinar del día de hoy. A todos les agradecemos su presencia. Tenemos una serie de estos webinars continuamente. Próximamente haremos un webinar para la industria minera. Así es de que manténganse sintonizados. A nombre de mi compañero Robert Hilton y del mío propio, les agradecemos su tiempo. Muchas gracias, Robert. Thank you. Muchas gracias too.